Perfecto. Entonces, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto, y vamos a hacer un recordatorio. Vamos recordando. Antes de iniciar esta actividad propiamente tal, quiero que vayan entendiendo lo siguiente. Para hacer una especie de subset o de rescatar elementos, o dicho de otra manera, filtrar algunas condiciones que yo estime conveniente, se hace del siguiente modo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una base de datos, obviamente esta es una base de datos de juguete, es solamente para fines pedagógicos, en la práctica vamos a estar operando con data entre comillas un poco más real, pero es para que se entienda en primera instancia. Supongamos que usted tiene una base de datos que se llama IRIS, ¿sí? Probablemente dentro de sus primeros pasos en R ya escuchó esta típica base de datos que fue creada por Fisher, biólogo estadístico, para medir el tipo de flor, las características centrales en cuanto al ancho del pétalo, el largo del pétalo, el largo del sépalo y el largo del el ancho del sépalo. Largo y ancho. ¿Ya? Entonces, suponga que usted tiene esa base de datos. Para hacer rescates de elementos, podemos hacerlo del siguiente modo. Esto con los comandos antiguos, a diferencia de lo que les voy a mostrar a contar de la sesión o del módulo número 2. En primer lugar, podemos rescatar elementos de una base de datos con el comando signo peso, ¿sí? En este caso me entrega 5 variables que son aquellas que están dentro de la base de datos IRIS, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a rescatar todas aquellas que sean mayor a 7.5, es decir, voy a rescatar de la base de datos IRIS, de específicamente de la variable sepalength, todas aquellas que miden 7.5 hacia arriba. ¿Ya? Fíjense lo que me entregó. Me entregó puros false y true. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué creen que sucedió eso? ¿Cuál es la lógica? No se está rescatando el dato, se está como preguntando sí o no. Exactamente, estamos preguntando sí o no y no estamos rescatando, como dice Ignacio, específicamente las filas en las cuales se cumple dicha condición. Por ende, para rescatar no la condición lógica, vale decir true o false, lo que tienen que realizar ustedes es, con corchetes, rescatar los elementos. En este caso, vamos a hacer la misma operación que la anterior, a diferencia de que, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Habíamos realizado lo mismo, ¿sí? No obstante, para poder rescatar el elemento de, en este caso, que cumpla con dicha condición, tenemos que anotar la base de datos, subset, cerramos corchete. Luego de eso, en el R tiene que entender de que hay una diferencia entre las filas y las columnas en cuanto al rescate de un elemento. En este caso, vamos a rescatar todas las filas. Por eso se pone la coma antes. Nota a pie de página, este es un breve comentario. Todo lo que está antes de la coma es fila. Todo lo que está después es columna. ¿Ya? Filas, columnas. ¿Ya? No necesariamente puede rescatar elementos de un vector, sino que también de una matriz, que es lo que vamos a estar viendo, también de un data frame o base de datos. ¿Ya? Dudas hasta el momento, porque voy a ir un poco más rápido. No sé si lo voy a explicar más adelante, pero cómo hago lo mismo, pero para decir sobre 7.5 y bajo 3, por ejemplo. Ah, perfecto. Sí, solamente tengo que utilizar operadores lógicos, en este caso el ampersand, el i, acá. ¿Ya? Lo voy a mostrar en un ejemplo. Ya. Entonces, estamos rescatando solamente una variable, mayor a 7.5. Supongamos ahora que queremos rescatar específicamente todas aquellas que sean mayor a 7.5, pero necesito yo rescatar una columna en particular. ¿Cuántas columnas tiene la base de datos IRIS en este caso? 1, 4. 2, 3, 4, tiene 5. ¿No es cierto? Ah, 5. Entonces yo voy a rescatar la columna 5.
¿Por qué me entregó eso? Porque finalmente me está mostrando solamente la columna 5. Si yo pongo la columna 4, me va a mostrar la columna 4. ¿Sí? Ya, ahora, supongamos que usted necesita rescatarlo, pero de forma carácter, porque probablemente usted ya conoce el nombre de las variables. Existe la forma de hacerlo así. Is, por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo para que se vaya entendiendo la lógica solamente. Y aquí vamos a anidar o entrelazar con el comando concatenar y vamos a escribir específicamente el nombre de las variables. Paréntesis, para conocer el nombre de las variables existe la función names, donde usted puede buscar cuáles son los nombres que componen dicha base de datos. En este caso, aquí me está arrojando los nombres con el comando names, ¿sí? Entonces, dentro de esa yo voy a rescatar específicamente petal length, por ejemplo, el largo del pétalo, y subsecuentemente voy a rescatar también especies. ¿Ya? Lo voy a ir copiando y pegando en el chat de modo tal de que ustedes lo vayan poniendo, replicando. Ya, supongamos ahora, y aquí voy al ejemplo de Marcos, si mal no recuerdo, él lo dijo, ¿no? Maravilloso. Perfecto. Que necesiten ustedes rescatar dos elementos. Entonces, sepan length mayor a, no sé, 4. Si usted hace esto, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Te tomaría los mayores a 4 Y mayor a... y... No, y del campo 1, ¿no? La columna 1. Fíjate que aquí voy a cometer un error a Ah, propósito. sí, sí, sí. ¿Por qué voy a cometer un error a propósito? Entre comillas, un error a propósito. Aquí lo único que me está haciendo, finalmente, es rescatar la columna 1. O sea, aquí no me está rescatando nada, en rigor. Solamente le estoy diciendo sepan length mayor a 4. ¿Sí? Con el ampersand 1. ¿Ya? Pero fíjense lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora es básicamente lo siguiente. Lo mismo, sepan length, en este caso, por ejemplo, menor o igual a 5.0, 5.0, ya, 5.0, y aquí voy a rescatar de nuevo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Lo mismo, tengo que anotar toda la función, al menos en el comando por defecto. ¿Sí? Sepan length, y en este caso, mayor a 4.0. Entonces, en rigor, ahí sí se cumple la condición, doble condición. Estoy filtrando, en definitiva, por la condición 1 en la misma variable, pero también en la misma variable estoy filtrando con otra condición. ¿Sí? Y ahí te dice la especie, ¿no? El resultado. Exactamente, me está diciendo las especies porque yo no estoy filtrando por especies, solamente le estoy diciendo, independiente de la especie, que puede ser, recuerda que esa es una variable categórica, ¿no es cierto? Entonces esa variable categórica no va a discriminar por ella, sino que va a estar discriminando por los filtros, las condiciones que yo tracé. Yo aquí puedo seguir trazando filtros y petal length, por ejemplo, mayor a 1.4 y petal width mayor a 0.3. Puedo seguir filtrando por distintas condiciones, o más bien rescatando elementos. ¿Ya? Por eso es importante los operadores lógicos. También, perfectamente, podemos hacer lo siguiente, para ir utilizando lo que hemos ido aprendiendo. Voy a seguir en la misma lógica, ¿ya? Voy a seguir en la misma lógica, sin embargo, aquí voy a, por ejemplo, hacer lo siguiente. Menor igual a 4.0, el largo del cépalo, base pedagógica, vuelvo a señalar, ¿ya? Porque usted me va a decir, pero ¿cómo estamos viendo el largo del cépalo? No, solamente para fines pedagógicos. Ya, entonces, menor a 4.0, y aquí, por ejemplo, en vez del i, vamos a utilizar el otro comando que aprendimos dentro de los operadores lógicos. ¿Cuál hemos aprendido? ¿Y el otro? ¿Hello? Or, ¿sí? O. Entonces ahí lo que le estoy diciendo, rescata este o este otro.
¿Ya? Entonces aquí lo que puedo hacer perfectamente es lo mismo, y vamos a hacerlo mayor a 2.0, y fíjense que voy a rescatar igual los elementos. Pero en este caso, cuando se cumple esa condición o la otra condición. Quizás es inconexo, hay incongruencia en la forma en cómo estoy rescatando, menor a 4.0 o mayor a 2.0, ¿ya? Pero es solamente para que se entienda de que usted puede utilizar distintos operadores lógicos para, en consecuencia, rescatar elementos de un vector, ¿ya? Junto con lo anterior, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, iris, separen lo mismo, pero ahora mayor a 3, ¿ya? Pero también, por ejemplo, queremos rescatar una variable categórica, es decir, la especie. Todas aquellas que sean mayores a 3, necesito que me muestre la especie. Pero una especie en particular. Por ejemplo, supongamos que nos interesa rescatar todas aquellas que son de tipo setosa que cumplen este criterio. ¿Se entendió? Repito, todas aquellas especies que cumplen con el criterio que yo estoy estableciendo antes del ampersand, antes del i. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer aquí es iris especies, y aquí lo que hay que hacer es igual, setosa, por ejemplo. ¿Está con mayúscula o con minúscula? Con... Minúscula. Gracias. Gracias, Hugo. Entonces, si se dan cuenta, ahí estoy rescatando específicamente la especie setosa en función de el criterio que yo establecí anteriormente. ¿Duda? ¿O se entendió la lógica ya en términos generales? Se entendió. Ya, perfecto. Hay un comando por defecto, y con esto voy a finalizar para entrar en la actividad propiamente tal, que se llama subset. Entonces, hasta el momento hemos rescatado con corchetes, ¿sí? Pero hay algo que se llama subset. ¿Ya? Lo voy a dejar ordenadito, si ustedes igual van a entender esto. Entonces, hay un comando que se llama subset, que viene por defecto. Todos los que dicen en el bracket base, finalmente son los que provienen directamente desde el R. En ese sentido, este comando funciona del siguiente modo. Primero, tenemos que registrar qué elementos vamos a utilizar para rescatar. Lo que vamos a utilizar va a ser la base de datos iris, que viene por defecto también en el R. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos rescatar? Subset. Eso significa, ¿no es cierto? Subset. ¿Qué es lo que queremos rescatar? Y aquí vamos a trazar las condiciones. Fíjense. Quiero rescatar particularmente la especie setosa. Voy a volver con la línea 14. Voy a rescatar solamente las setosas. Y voy a rescatar también, seleccionar específicamente la columna 2 y la columna 5. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que voy a realizar. Subset, y aquí trazo la condición. Especies, está con mayúscula así, es igual a setosa, y aquí el subset te dice también una función que se llama select, expression indicating columns to select from a data frame. Ya, lo que te dice en rigor es que tú puedes seleccionar, a pesar de haber filtrado, las columnas que tú deseas. En realidad es bastante parecido a lo anterior. En este caso vamos a seleccionar solo la columna 2 y 5. ¿Ya? O 3 y 5. ¿Ya? Acá usted empieza a trazar las funciones que necesita rescatar. ¿Ya? Subset, y establece la operación. ¿Ya? Entonces, esto se lo voy a dejar en el chat, de modo tal de que usted... Ahí está completo. Al final igual podéis lograr lo mismo con el subset que con los corchetes, ¿cierto? Exactamente. Después te voy a mostrar lo que denominamos nosotros la escuela nueva, y te vas a dar cuenta de que no tienes que hacer todo este recorrido con los corchetes, ¿ya? Sino que les voy a enseñar la escuela nueva, que generalmente se enseña antes de entender la lógica. Y ese es el problema, porque después se van a dar cuenta de que quizás la escuela nueva tenga dificultades para poder hacer rescate de algunos elementos, y van a tener que recurrir a esta lógica, ¿ya? Entonces, por eso les enseño de atrás hacia adelante, porque yo perfectamente podría partir con ustedes enseñándole la escuela nueva. Hay un comando que se llama filter, ¿ya? Y ese es mucho más sencillo, es filter igual algo, ¿ya? Independiente de lo anterior, necesito que ustedes vayan entendiendo el razonamiento, porque así, después, todo lo que les voy a enseñar desde funciones, programación funcional, de visualización de datos en adelante, bucles, iteraciones, ¿sí?
les va a servir mucho más esta lógica, incluso para la generación de reportes, desde mi punto de vista. Entonces, cuéntenme. Una consulta. Por ejemplo, desde el teclado, ¿cómo puedo hacer el menor igual o mayor igual? No lo he logrado hacer. ¿Ya? Y lo segundo, ya estamos haciendo consultas, ¿cierto? Por ejemplo, por alguna condición, pero quiero saber solamente la cantidad. No quiero que me traiga todo el listado, sino quiero saber un valor numérico. Si son 10 registros, 20 registros. Si son 10 registros o 20 registros, la opción que tú tienes en este caso es ir rescatando, por ejemplo, a través de la función enrow o encall. Te la voy a dejar acá arriba. Esto lo voy a denominar inspeccionar bases. Primero tienes un comando que es head. Te entrega los 6 primeros elementos que componen a tu base de datos. Supongamos que esto lo quieres almacenar en algo que se llama data. ¿Ya? Lo voy a crear de esa forma. Entonces, data, mi base de datos, imagínense usted lo importó desde Excel, ¿ya? O un CSV, LSX, o hizo una query con SQL, lo que sea, ¿ya? Entonces, vamos a rescatar los primeros elementos de data. ¿Ya? ¿Sí? Recuerde que aquí usted puede trazar condiciones, puede decirle 15 y te va a mostrar las 15, ¿ya? Pero por defecto te traza las 6. Ok. ¿Ya? Ya, junto con ello hay algo que se llama enrow, número de filas. Número de filas de data me va a decir, tiene 150 filas. Si yo le digo encode, que esto es útil para ustedes también porque van viendo finalmente la cantidad de observaciones. Número de columnas. ¿Ya? Junto con lo anterior, existe la posibilidad de ustedes de inspeccionar la data a través del comando structure. Es decir, quiero ver la estructura de mi base de datos, cómo está compuesta, y fíjense lo que me va diciendo. No sé si se logra ver bien. ¿Ya? Me está diciendo de que es un data frame, una base de datos básicamente, que está compuesta por 150 observaciones, ¿sí? 150 filas, 5 variables. 5 variables que son, en definitiva, estas. ¿Sí? Claro. Ya, y nos está diciendo las características de las variables. ¿Ya? Hay otras funciones para ver eso, que es glimpse. En este caso tengo que, no sé si es de dplyr, glimpse. Claro. Yo tengo entendido que instalaron este package al principio, yo les dije que lo instalaron. ¿Ya? Esta otra forma de visualizar. ¿Ya? Que en rigor actúa de la misma forma, pero desde mi punto de vista es un poco más ordenado. Te dice acá arriba, filas y columnas. Entonces, tu pregunta puede ser contestada en función de lo siguiente. ¿Qué pasaría? ¿Quién me preguntó eso? Yo, Hugo. Hugo, si acá tú pones enrow y cierras paréntesis, enrow, Claro. Ya. ¿sí? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Ya, esa es una forma. Existen otras formas que es contabilizar, pero quédate que con los comandos antiguos podríamos hacerlo de esa forma rápidamente. Si es que tú quieres contar cuántos elementos cumplen con dicha condición o cuántas observaciones. ¿Ya? Perfecto. Ya, qué bueno, Hugo. Gracias. Entonces, querés rescatar por departamento, no sé, en tu caso no sé qué base de datos trabajas específicamente. Cuéntame una variable que siempre tengas que filtrar, ya sea en Power BI. No, por ejemplo, cantidad de productos vendidos en el día. Ya, perfecto. Cantidad de productos vendidos en el día, sí, pues podéis sacarlo. Claro, filtráis finalmente el día, o sea, semana comercial, después filtráis por día, y obviamente ahí te va a entregar el resultado. ¿Ya? Ok. Entonces, la pregunta que viene ahora es la siguiente. Supongamos que usted tiene una base de datos, la actividad 6 se llama esta. Suponga usted que tiene una base de datos perdón, suponga usted que tenga una base de datos, todavía no le enseño lo que es un data frame, pero nos vamos a adelantar un poco. ¿Ya? Suponga que tenga esa base de datos que se llama compra. Se lo voy a dejar en el chat. Ahí está, la puede replicar. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo ahí en el R?
¿Qué estoy haciendo ahí en el R? Recuerde, antes de la coma, fila, después de la coma, columnas. Viendo todas las filas de la columna monto. Exactamente, me está rescatando monto, que en definitiva es esta, ¿no es cierto? 64.000 y los 7.800. Voy a seguir replicando los mismos ejemplos. ¿Qué pasa si ahora yo hago compra 1, 1 y 2? ¿Qué es lo que le estoy diciendo al array? Primera fila y Rescata primeras dos columnas. Rescata la columna 1 y 2 en una secuencia. ¿Por qué en una secuencia? Porque perfectamente lo podría haber hecho con el signo C, ¿no es cierto? Concatenar y pongo 1 y 2. ¿Por qué lo hice así o por qué piensan ustedes que lo hice con una secuencia dentro del rescate? Lo hice con una secuencia porque imagínese usted que en vez de 3 variables, tiene 67, 68 variables que comienzan, por ejemplo, con I29, I28, I27, I25, I24, I22, I21. Usted no va a estar anotando una por una. Entonces lo que va a hacer ahí es una secuencia finalmente, por ejemplo, de la 5, que vendría a ser la columna 3, a I5, perdón, que vendría a ser la columna 3, a la I27, que vendría a ser la 24. Entonces usted ahí pone 5, 2.24 y rescata todas las columnas de inmediato. ¿Ya? Entonces, claro, podemos hacerlo perfectamente de la otra forma. 1, y vamos a rescatar la columna 1 y la columna 2. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es solamente para que se vaya entendiendo la lógica. Ahora, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué pasa si hago esto? Se lo dije hace un momento. ¿Qué rescatamos ahí? ¿Qué estamos rescatando ahí? La columna monto. La columna monto solamente. Y ahora, si yo les pregunto, ¿qué estoy rescatando aquí? El mismo ejemplo. 1. No, incluso voy a cambiarlo. 1 y 2. No, 1 y 3. 2, 1. ¿Qué estoy rescatando ahí? Monto y medio pago. Monto y medio de pago, exactamente. ¿Y qué pasa ahora? Vamos a utilizar el último ejemplo. Si yo hago compra 1 y 3, La tarjeta de la primera fila. te va a entregar Visa en este caso. Claro, efectivamente. Te va a rescatar la fila 1 de la columna 3, solamente ese específicamente. Como que hace una intersección. ¿Ya? Duda hasta el momento. No. Duda. Ya, perfecto. Entonces seguimos avanzando. Ahí lo copio y lo pego en el chat, de modo tal de que usted lo pueda tener. Entonces la actividad número 6 en realidad era solamente para ver si, en efecto, usted entendió la idea general de qué es un subset, de cómo se rescatan elementos. ¿Ya? Recuerde que aquí perfectamente usted puede escribir, no sé, monto, y acá puede escribir tarjeta. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Yo recomiendo hacerlo con números porque es mucho más cómodo. Imagínese usted tiene muchas variables que están escritas de una forma que usted ni siquiera entiende. Y sucede bastante. De hecho, me ha llamado la atención dentro de sus bases de datos, al menos las con las cuales yo he trabajado, que tienen problemas de carácter, o a veces hay problemas con las codificaciones, a veces vienen en UTF-8, a veces vienen en Windows 1.5.2, y así sucesivamente. ¿Ya? En ese caso hay que hacer un conjunto de modificaciones con expresiones regulares, trabajar con una librería específica que se llama string. ¿Ya? Pero más allá de eso, la idea global era eso de la actividad número 6. Sigamos. Ya, entonces, aquí tenemos una actividad. Esta actividad usted la tiene en el Moodle, que es la actividad número 7. Si usted hace clic en la actividad número 7, va a descargar el archivo, que es un archivo .r, de modo tal de que usted vaya escribiendo directamente en ese archivo. ¿Me van corroborando si es así, por favor? Entonces vamos a hacer esta actividad. ¿Me avisan?
El link de Moodle, ¿dónde estaba? Sorry. No te preocupes, datascience.mat.c.cl. Si hay alguien en el chat que pueda enviarlo, porque a veces yo pongo datascience.mat.c.cl y no redirecciona bien. Así que si lo puede pegar ahí en el chat, ideal. Perfecto, Gustavo. Entonces hoy día vamos a dar por finalizar el módulo 1 y después vamos a entrar con operación, cálculo, tratamiento de base de datos, donde vamos a aprender joins, cruces, vamos a aprender la sintaxis nueva de programación con tidyverse, y ahí nos vamos a meter en algo entretenido, que les va a ser de mucha utilidad. Módulo 1 es solamente introducción, ¿ya? Quizás este tipo de cosas no lo va a utilizar jamás, pero sirve mucho para entender lógica. Entonces ya, ¿pudieron abrir el archivo, descargarlo? Por favor, me van corroborando a través del chat, me van colocando alguna carita, lo que sea. Ahí por lo visto van contestando. A mí me lo abre como página web. ¿Tú tienes el R instalado? A mí Sí. también. ¿Qué te está abriendo como página web? O sea, me abre como que si fuese como texto. Sí, a mí igual, Ah, como, perfecto, ya, como un sí. blog de notas. Que te lo abre como blog de notas. Ya, entonces, supongamos que... Ah, eso les pasó. Sí. Ya. Seleccionen todo, control C, lo pegan en un script de R. Después coman N y lo abren desde un script de R. Hay problemas con el Moodle que te lo abre directamente en un bloc de notas, en un archivo TXT. Entonces, ahí está. Eso lo pueden llegar y copiar y pegar. ¿Sí? Aprovechando, en cada una de las sesiones, recuerde que usted tiene el formulario de consultas. Si tiene algo específico que quiera consultar, que quizás es ajeno al curso, pero es de utilidad para usted, obviamente me contacta y vamos trabajando en conjunto de forma personalizada. Así lo hemos hecho con los otros grupos. Junto con lo anterior, en cada una de las sesiones, señalar de que no solamente voy a subir la presentación en PDF, ¿sí? Sino que también están en HTML, de modo tal de que usted pueda ver las cosas de forma un poco más interactiva. Y adicionalmente, en cada uno de los módulos se incorpora un cheat sheet. La gente que ha trabajado en R sabe lo que son los cheat sheets. O me imagino que ha llegado a algo así como este tipo de pantalla. Ya, bueno, si no se conoce lo que es un cheat sheet, los cheat sheets son especies de torpedos, que de alguna forma actúan como ayuda a memoria en caso de que uno se olvide de alguna sintaxis en específico. En este caso, yo les estoy adjuntando aquel que concierne al módulo propiamente tal. En este caso, estoy adjuntando el de R base. Todo lo que es introducción a R, yo se lo dejo acá. ¿Ya? Fíjese que hemos estado viendo exactamente las mismas cosas, secuencias, vectores. Esto lo vamos a ver en otra sesión en particular, pero ahí estamos viendo la selección de los vectores, que es el subset, y así sucesivamente. Las condiciones, esto está desordenado, bueno, ordenado para ellos, o ellas, ¿ya? Pero aquí estamos abarcando algunos aspectos generales de la programación de introducción, ¿ya? Entonces, ¿abrieron todo? ¿Copiaron script? Sí. Vale. Entonces, invito a cada uno de ustedes a ver si pueden realizar la actividad número 7. La primera pregunta es usar sec. No sé si se acuerda de sec, secuencia. Usar una secuencia para crear un vector de 10 números con espacio de 0 a 12.
guardar en vecnum. Ya, nota a pie de página. Para hacer una secuencia con espacio de 10, lo que tiene que hacer es con el comando lengout. ¿Ya? Y ahí usted coloca 10. Perdón. Porque lo hice así. Así. ¿Ya? Se lo expliqué la sesión pasada lo que era el lengout, cuántas veces cabía el número, ¿no es cierto? Los espacios, cuando te creaba los decimales en este caso, si hacíamos una secuencia de 1 a 11. ¿Podría explicarle nueva vez? Creo que lo pasaste una vez así medio rápido. Lengout era como para hacer equidistante los números que yo quisiera dentro de un intervalo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, si quieren, vamos haciendo los ejercicios en conjunto. O la otra opción es que ustedes trabajen y luego yo voy mostrando qué es lo que hice para ver si se equivocó, si estuvo cerca o no. Ya voy a solamente dejar el primero hecho. Hay un vector que se llama vecnum, ¿no es cierto? Dice vecnum. Ya dentro de ese vecnum nos está pidiendo una secuencia. ¿Ya? Nos estás pidiendo una secuencia de ¿cuál? 012. De 0 a 12. O sea, No from- sé. Vamos a hacerlo con todos los argumentos de la función. From 0 to 12. ¿Y qué más nos está pidiendo? Dice vector de 10 números con espacio. El lengout igual dio, ¿no? Exacto. Le tiráis el length out. Igual 10. Perdón, aquí tengo... Ah, ahí sí. Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces este es el número 1. Número 2. Hay un perro ladrando por ahí. Usar dos puntos para crear un vector de valores enteros entre el 31 y el 40. Un vector del 31 al 40. Y lo van a almacenar en un vector que se llama int, de integer, por eso. Solamente para que vayan entendiendo los distintos tipos de vectores. Integer es números enteros. Vector numérico puede ser de cualquier tipo de número. ¿Mm? Entonces nos está diciendo vecInt, y acá podemos hacerlo del siguiente modo. Opción 1, lo concatenamos, 31 al 40. Opción 2, vec-int, 31 2.40. ¿Sí? sí. Ya. Ustedes van más rápido que yo, eso es muy bueno. Entonces, vector 3 dice usar letters, corchete y concatenar para crear un vector con 9 letras comenzando desde la C, o sea, ya le estoy diciendo que parta desde una letra en específico y que además contenga la Z, y lo vamos a guardar en un vector que se llama veccha. ¿Por qué veccha? De vec carácter, de vector de tipo carácter, por eso estoy poniendo esos nombres. Obviamente después usted no va a colocar esos nombres. Lo voy a dejar así. Ya, señalar de que hay algo en R que se llama letters, con mayúscula. Si yo lo ejecuto, fíjese lo que me va a decir. Están con minúscula y están con mayúscula. Si yo ejecuto, tengo las letras del abecedario. Cuando están entre comillas, son de tipo carácter, text. Entonces lo que nos está diciendo es, use eso, ocupe las letras en mayúscula, ocupe el bracket, perdón, el bracket, el corchete, y ocupe la concatenación. Y cree el vector. 9 letras del abecedario. Que comience desde la C. ¿Cómo tendríamos que hacer un vector de tipo carácter que comience desde la letra C?
¿qué tendríamos que realizar? Lo puedo hacer partiendo desde el 3, ¿o no? Tienes que hacer exactamente, porque en el fondo te está pidiendo desde la letra C. Entonces, fíjense, yo voy a partir diciendo lo siguiente. Letras del abecedario, ¿no es cierto? Nos está pidiendo desde qué letra. Desde la C. Ya, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si usted sigue contando, 17 es la Q, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Las 26 letras del abecedario, ¿no es cierto? Entonces nos está pidiendo que parta de la letra C. Ya, la letra C vendría a ser el 3. Vector de 9 letras. Si yo ejecuto eso, deberíamos contar, a ver si no me equivoqué, 3, 6, 9. Utilicé todo lo que aprendimos anteriormente en un vector que ya existe, que se llama letras. Puede ser semana comercial. Semana comercial 31 a la 39. ¿Sí? Y ahora, lo que nos está diciendo ya, utilizamos los corchetes. ¿Pero qué más nos está diciendo el enunciado? Que debe estar la Z. Que contenga además la Z. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a concatenar la Z o cómo vamos a incorporar la Z? Fíjense que nos falta la operatoria C, el concatenar. Sí, lo que se puede hacer es, bueno, son 9, entonces habría que sacarle uno a esa secuencia, dejarlo del 3 al 10, ¿Ya? y antes del 3 al 10 hay que poner la C, abrir paréntesis y ponerle coma 26. O puedes hacerlo así. Como tú decís, o esta forma que lo encuentro un poco más eficiente porque tú ya sabéis que las letras del abecedario en rigor, sabes cuáles son. ¿Ya? Entonces fíjate que aquí tenéis las letras de la C a la K, de la 3 a la 11, y estáis concatenando finalmente la letra C. Fíjate que la tenía al final. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Ya, ok. También hay otros comandos como el paste que hace exactamente la misma función. El paste vendría a ser análogo como en Excel ustedes utilizan el concatenar con el ampersand, lo pueden hacer manualmente o hacen el concat o concatenar si está en español en Excel. ¿Sí? Les dije el comando paste. Vamos viendo. ¿Sí? Y quiero separar esto, por ejemplo, que me lo separe con un guión. ¿Ya? Estoy inventando. También podría hacerlo con el comando paste si es que entendió la lógica. Seba, ¿cuál era la diferencia entre letters con mayúscula y minúscula? Es lo mismo, solamente que está con mayúscula y minúscula. De verdad, Marcela, eso es, no hay otra diferencia. Es solamente como para que entendáis la diferencia entre lo que es un vector de tipo carácter y lo que vamos a hacer a continuación, que es un tipo factor. Vale. ¿Ya? Fíjate lo que dice ahí, por ejemplo.
Estoy jugando nomás, mientras tanto. Para eso sirve el paste. Y por el contrario está el paste 0, que lo que hace es no separar, sino que pegarlo junto. Por ejemplo, ¿sí? Ya, pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de las sesiones. Me voy adelantando, pero quiero que se queden finalmente con que lo estamos concatenando a través de la letra C. Ya, quedémonos con eso. ¿Sí? Entonces, ahora vamos, Marcela, precisamente en la número 4 va a entender la diferencia entre letters con mayúscula y letters con minúscula. No, pero eso es en rigor, no hay nada, no, es lo mismo. ¿Ya? Fíjate. ¿Ya? No tiene ninguna diferencia sustantiva salvo de que es mayúscula y minúscula. Entonces, ¿qué nos está pidiendo eso? No alcanzo a ver bien. Usar letras y corchetes para crear un vector de tipo factor con las primeras 10 letras minúsculas. Ya. Fíjense que acá, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y dice guardar en un vector que sea de tipo factor. Hemos utilizado las distintas naturalezas de variables. Entonces, vecfact, ¿cómo tendríamos que hacerlo aquí? Letters con minúsculas. ¿Ya? Corchete 0, 2.10. Ah, yo Uno. hice. ¿No es cierto? Yo tengo eso. Pero ahora nos está diciendo de tipo factor. ¿Qué tendríamos que hacer para dejarlo como tipo factor? ¿Se acuerdan de algo que yo les dije que se llamaba coerción explícita? Que es cuando, por ejemplo, yo le quiero cambiar la naturaleza a la variable. Porque, por ejemplo, si yo ejecuto la clase, quiero ver cuál es la naturaleza de la variable. ¿Sí? ¿Cuál es el formato ya? Es de tipo carácter. Y yo necesito de tipo factor. As.factor. As.factor, o en su efecto lo vamos a dejar como factor. ¿Ya? Entonces, si ahora yo ejecuto vecfact, sé que es factor. Ahí Sebastián debe estar en reunión, me imagino. Participantes, necesito saber quién está. Ahí está Ignacio, disculpe Ignacio, voy a mutear a Hugo. Ahí están todos muteados, perfecto. Ya, entonces, tenemos el vector de tipo factor que se diferencia del de tipo carácter. ¿Ya? La diferencia es que uno posee los niveles que podemos modificar la forma en cómo presentamos nuestras tablas de contingencia, por ejemplo. Y el vector de tipo carácter simplemente texto. Y ahora nos está diciendo, número 5. ¿Qué nos está diciendo el 5? Combinar los vectores obtenidos en 3 y 4, es decir, en el ejercicio 3 y en el ejercicio 4. ¿Y qué más nos está diciendo? Guardar en un vector que se llama let. Pero no tenemos que convertirlo a factor. Entonces vamos a crear un vector tipo letra. Vector let. No existe, obviamente, el vector tipo letra. Vamos a ponerle ese nombre. ¿Ya? Combinar los vectores obtenidos en 3 y 4 usando C. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ya creamos dos vectores. Estamos solamente jugando con vectores. ¿Quién tendríamos que incorporar acá? Si nos dice 3 y 4. ¿A quién tendríamos que incorporar? ¿Y el otro cuál sería? Nos está pidiendo el 4. ¿Cómo se llama el 4? El vec-fac. Exactamente. ¿Ya? Y aquí tengo un problema. Probablemente este no lo guardé. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces finalmente estamos jugando con vectores, concatenando, etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos estado haciendo. Ya, luego, ¿qué nos está pidiendo? Combinar usando C y corchete los primeros 4 elementos de vec_num con los últimos 4 elementos de vec_int. Ya, esto es solamente lógica del subset, del rescate de elementos. ¿Cómo combinamos? ¿Cuáles son los primeros 4 elementos de vec_num? ¿Cómo se hace? Abrimos corchete, rescatamos los primeros 4 elementos, del 1 al 4. ¿Sí? Duda. Vec_num fue lo que creamos al inicio, no sé si se acuerdan, que fue la secuencia numérica con espacio 10. Perdón, es claro, len out 10.
Ese es vecnum. Entonces yo sé que esos son los 4 primeros elementos y ahora también nos está pidiendo, por otra parte, los elementos de vecint, de vecin. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Los primeros 4 elementos de vecin. También tengo problemas con vecin. Ahí sí. En suma, ya contamos con los 2 elementos. Ya obviamente cuando usted ya esté programando más rápido sabe que lo puede hacer directamente con un concatenar. ¿Ya? Pero ahora vamos a concatenar recién. ¿Y cómo lo vamos a hacer? C. Y aquí es donde vamos a utilizar este. Lo vamos a copiar y pegar. Creo que es mucho más rápido en vez de andar anotando. Y voy a copiar el vecin, perdón, coma, y ahí estoy rescatando los 2 elementos. ¿Dudas? ¿Se entendió la lógica o no? Lo hice primero de forma individual y por consiguiente rescaté el del 1 al 4 y del 1 al 4. ¿Ya? Entonces esto se lo voy a enviar a través del chat para que usted lo tenga. Y finalmente dice utilizar la función rep para revertir el orden del vector obtenido. Ya, a ver, en realidad el rep generalmente uno no lo utiliza mucho. El rep lo que hace es lo siguiente. No necesito que se lo aprendan tanto porque yo al menos no lo he visto mucho en la práctica. Si hay gente que lo utiliza bien. El rep lo que hace es revertir un orden determinado. Vuelve al estado anterior. Es como un deshacer. ¿Ya? Pero como uno trabaja con lenguaje orientado a objetos, sabe que elimina el vector, o sea, el objeto, y luego lo puede volver a escribir. Entonces no hay necesidad de hacer un rep. Pero lo que hace el factrep, por ejemplo, es lo siguiente. Rep, y nos está pidiendo vecfact. Lo que hace eso es revertir un orden. Eso es todo. Como que en rigor lo que hace es un deshacer. ¿Ya? Ahora, tengo entendido que les dejé una especie de extra que era como un sort. ¿Sí? El sort lo que hace, hint sort. El sort lo que hace es ordenar. Por ejemplo, usted necesita ordenar vecfact y lo va a ordenar. ¿Ya? Sort ordena. ¿Ya? Eso es lo que hace el sort. Perdón, yo. ¿Ya? Este lo voy a dejar false. Por si acaso, para que se entienda. ¿Ya? Eso es lo que hace el sort. Uno lo hace por orden decreciente y el otro no. Si usted no le coloca nada, va a actuar por defecto el orden decreciente como falso. ¿Sí? Entonces necesita usted ordenar precios, necesita usted ordenar pedidos, necesita ordenar compras. Lo puede hacer con el comando sort. Al menos rbase. O en su defecto, si trabaja con matrices, order. Pero con el sort puede hacerlo perfectamente. Sort, vector, si lo quiere de orden descendiente o no. Ya. Data frame. Chiquillos, chiquillas. ¿Perdón? ¿Alguien está hablando? ¿O simplemente fue un comentario que se escapó dentro de...? No, en la actividad decía redondear en 2 números. ¿Eso lo hicimos? ¿Me perdí o no lo hicimos? No, lo hicimos, Marcela, desgraciadamente. Ya, mira, supongamos que tenía un... ¿Cuál? Necesito un vector que esté con este, creo. Perfecto. Vecnum. Vecnum, ¿no es cierto? Sí. Int. Ya. Hay un comando que también te va a servir bastante, que se llama round. Lo que es el round es redondear. ¿Y qué nos está pidiendo Marcela? Fíjate. ¿Qué nos está diciendo? Hay un X. Cuando te dice X, es un vector generalmente. ¿Ya? Vecnum en 2. Entonces, tiráis el vecnum
¿Y qué nos está diciendo después? ¿Cuántos dígitos necesitáis redondear? Supongamos que necesitáis redondear 2. Compáralo con el breaknum. Ya va. ¿Sí? Sí. También podéis truncar el valor. Ya, pero generalmente con el redondeo te lo vais redondeando hacia arriba y hacia abajo ¿Y dependiendo es de... necesario poner digit en guión 2 o puedo poner coma 2, no? ¿Te acuerdas lo que te había dicho en la primera sesión? Ojo, que yo lo estoy haciendo de forma ordenada para que usted entienda, pero finalmente si usted ya sabe el orden, el R como que sabe de alguna manera cómo está operacionalizando usted la función, o trazando la configuración de dicha función, del round en este caso. ¿Ya? Gracias. De nada. Entonces ahí estoy redondeando. Entonces, habiendo hecho todos estos ejercicios, asentando la lógica de la programación, del razonamiento, de los comandos por defectos, para que usted no se vaya directamente a la lógica nueva, copie y pegue y listo, la idea es que aquí vaya entendiendo de que el aprendizaje va a ser exponencial, eso lo garantizo, pero necesita haber pasado por esta parte, por la tradición antigua, porque así va a entender de mejor forma. ¿Ya? Entonces, estamos pasando por los distintos objetos usados en ciencia de datos, y dentro de los cuales ya hemos trabajado con data frames, que son, en definitiva, una matriz que permite distintas en este caso permite distintas variables o vectores. ¿Ya? Recuerde que cada vector tiene que poseer la misma naturaleza de elementos. Si son numéricos, son todos numéricos. ¿Sí? Entonces, dentro de los ejemplos que yo dejé está el siguiente. Voy a copiar directamente esto para no hacer una base de datos desde cero. Con el comando dataframe, usted va a crear una base de datos. ¿Sí? Entonces, en este caso, supongamos que usted que trabaje en la parte, bueno, la gente que trabaja en, no sé cómo le dicen ustedes, pero es Customer Relationship Management, algo así. Alguien trabaja con gente cliente, reclamos, ve modelos de distribución Poisson o algo por el estilo. La probabilidad de que llegue un reclamo, nadie, o parte logística, ¿no? Vemos cosas así, pero todo en el cuaderno. No Ya, tenemos perfecto. sistemas tan profundos. Ya, perfecto. Entonces, supongamos que tú tenés una base de datos que se llama la primera, le voy a poner región, y la segunda le voy a poner reclamos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces a ti te interesa evaluar la cantidad de reclamos que hay según región. ¿Ya? Recuerda que dentro de aquí estamos haciendo una sumatoria, obviamente una frecuencia directamente, porque dentro de cada región sabemos de que hay distintas sucursales. ¿Sí? Pero supongamos que este es un ejemplo de juguete, pero para que se entienda la lógica de lo que es un data frame. Entonces el data frame lo construimos sobre la base de el argumento data frame, y dentro del data frame vamos a trazar los vectores que queremos incorporar dentro de nuestra base de datos. En este caso incorporamos región, por otra parte, reclamos. Perdón, voy a cambiarle esto, data le voy a poner, ¿ya? Para que se entienda mejor. Entonces creamos nuestra data. Copy y pego. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ya tenemos una base de datos creada. Las preguntas que podrían surgir acá son las siguientes. ¿Puedo yo almacenar eso en un archivo Excel, x.l, un XLS, XLSX, un CSV o archivo texto? Sí, usted lo puede almacenar. Le voy a enseñar obviamente a guardar todo esto en Excel y después reproducir Excel e importar bases de datos que usted almacena, tablas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si se da cuenta, todo lo que habíamos hecho anteriormente con respecto al rescate, ¿no es cierto?, de esto, perfectamente podemos hacerlo acá. Entonces usted podría hacerlo a modo de ejercicio, a modo de estudio, empezar a rescatar elementos. ¿Sí? Necesito rescatar solamente la fila 2, necesito rescatar la fila 4, etcétera, etcétera. ¿Ya? Duda hasta el momento. Y obviamente cuando usted tiene la data ya puede empezar a evaluar el conjunto antecedente de esa data. ¿Ya? Los nombres de la base de datos, sabemos que región y reclamos. ¿Sí? El número de columnas, que usted ya sabe cuántos son. El número de filas,
¿Ya? Las últimas filas, obviamente aquí me las va a entregar todas, ¿ya? Porque es muy pequeña la base. Es una base de 5 observaciones, ¿no? Ustedes trabajan con 25.000, 7 millones, 6 millones de datos, no estamos hablando de esto, ¿ya? Pero obviamente no voy a tirar una base en la primera sesión o en la segunda de 25 millones de datos. ¿Duda hasta el momento? ¿O sigo avanzando? Ya, habiendo hecho lo anterior, vamos a trabajar sobre la base de crear un data frame, porque creo que es útil. Porque imagínense, hay otras personas que no saben R y a usted ya le interesa enseñarle a una persona qué es un data frame. Entonces, la actividad 8 va a consistir en lo siguiente. Va a crear un vector que se llama semana comercial, que va a contener la semana en específico. ¿Ya? Desde la 01 a la 07. Por lo tanto, ahí tiene que poner week 2018-01, week 2018-02, week 2018-03, hasta week 2018-07. Crean el vector de la sucursal Parque Arauco, crean otro vector de la sucursal Plaza Tobalaba, almacenan los vectores en un data frames que lo van a llamar data, al igual de lo que yo hice anteriormente, van a rescatar la fila 2 y la columna sucursal Parque Arauco y sucursal Plaza Tobalaba, lo mismo con el mismo ejercicio, pero otras cosas que le estoy pidiendo, y van a rescatar con el comando signo peso. Ya, esto no debería tomar más de 4 minutos, 5 minutos. ¿Ya? Así que invito a realizar este ejercicio. Creo que está en el módulo, actividad número 8, copia y pega, entonces está un poco más ordenado. Voy a dejar los 5 minutos ahí para que usted vea si es que puede ir construyendo finalmente esa base de datos o ese data frame.
¿Cómo van? ¿Alguien ha podido avanzar? Claudio, Hugo, Valentina, Marcela, Francisco, Diego, Tatiana, Paula, Marco, Sebastián, Gustavo. Voy a empezar a nombrar a la gente. Me gusta eso. Estamos en eso, estamos en eso. Muy bien, muy bien. Mi intención no es presionar con los tiempos, ¿eh? Solamente es como para ver cuánto puede avanzar y cuánto no, pero obviamente usted sabe de que en la vida real no va a estar operando con este tipo de cosas, ¿ya? Ya. ¿Cómo van ahora? ¿Avanzaron aunque sea un ejercicio? Sí, estamos, yo estoy casi en menos. Estoy Muy bien, Diego, muy bien. parte final. Ya. La razón, un poquito me puse a instalar, tuve que cambiar de computador el día, así que tuve que instalarle todo el R, no, los paquetes. Esto sí que está ahí medio atrasado. Ya. El resto, ¿cómo va? Solamente Diego me ha comentado. Del resto, que sea sincero, si no hay problema. Me cuesta, no me cuesta, voy avanzando. ¿Quién contestó a través del chat? Sorry, yo tengo un incidente.
Ya, me imagino que un incidente personal o de trabajo, no de R propiamente tal. Ya, no te preocupes, apagar incendios, me imagino. Si es parte de. Lo entiendo. Ya, el resto, para seguir avanzando. Porque hoy día vamos a finalizar el módulo 1 y después vamos a trabajar con escuela nueva. Escuela nueva. Y ahí vamos a trabajar con base de datos y vamos a aprender a importar bases y todo eso. Si no quiere hablar, me puede contestar a través del chat. Ya, no hay problema. O sea, tengo una duda fuera de la actividad. Si Dale. quiero, por ejemplo, escribir comentarios para no poner el gatito en todas en las filas, ¿cómo lo puedo hacer cuando abrir que Ya. esté más de una? Qué bueno, pensé que estaba hablando solo, ya un monólogo, un soliloquio aquí. Voy a poner a leer a Nicanor Parra. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Control Shift C o Command Shift C. En el caso de Mac, Command Shift C, Control Shift C. Entonces supongamos que tú tienes, hola, soy Marcela, estoy preguntando algo en el curso de R. ¿Sí? ¿Vale? Lo seleccionas, Control Shift C o Command Shift C y lo dejáis con comentarios. ¿Sí? Sí, pero mi duda es que tú si pongo un gatito y empiezo a escribir y empiezo a tirar enter para abajo, ¿no puede quedar todo en comentario? No, O si se va a borrar. Eso es lo que tú me estás diciendo. vale, sí, eso te pregunto. No, porque ahí tenéis que seleccionar, Ya lo selecciono todo, vale. ¿ya? Siempre sugiero como buena práctica, hacer partición de las líneas de código. Lo que yo he estado haciendo es crear secciones, ¿ya? Porque imagínese una línea de código exorbitante que tiene 2000 líneas. Entonces, obviamente, usted tiene que recurrir a la partición. ¿Ya? Es lo mismo acá. ¿Ya? Esos son como comentarios generales que siempre le sugiero cuando usted ya esté trabajando mucho en R, que haga este tipo de particiones. Porque de hecho esto mismo después le va a servir para guardar tablas. Por ejemplo, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5, tabla 6, las quiere guardar después en un archivo Excel con distintas hojas. ¿Ya? Entonces por eso recomiendo yo las particiones. Ya, el resto, aparte de Marcela, aparte de Marcos, perdón, aparte de Diego. Yo tengo otra duda. No me salen, pues, te salen las particiones al lado con los nombres, a mí no me salen en mi R. Salen Esto, solo los guiones, pero no es... Ah, vale, ya bacán. lo mostré así mejor, más gráfico. O por su parte puedes hacerlo directamente desde acá. Hay un hashtag que está con amarillo, no sé en qué color estará el tuyo, y lo puedes hacer. Ya, mientras tanto, gente más millennials que le gusta trabajar con otros tipos de fondos en el R, porque ya me han preguntado esto, de hecho el grupo pasado también me preguntó, pero Sebastián, ¿cómo lo tienes tú de esa forma? Ya, para hacerlo, mientras tanto, se van a Tools, y dentro del Tools hay algo que se llama Global Options. ¿Ya? Yo lo recomiendo por la vista, porque si no tienen lentes se pueden después empezar a matar la vista y eso es horrible. Y dice aquí, general code, apariencia, package, spelling, publishing, terminal, etcétera, etcétera. Entonces ustedes se van directamente a la apariencia. Y fíjense de que aquí salen los tipos de fuentes. Ya yo instalé una en específico y eso es la razón por la cual se me ve a mí distinto a ustedes, la flecha de asignación o el mayor igual. Y acá hay distintos temas. Yo le sugiero que trabaje con Drácula, que es como el más estándar y se va a la pantalla negro. No sé si se los comenté en la primera clase, pero bueno, aprovecho de comentar eso. Ya. Entonces, como nadie me pudo comentar cómo iba, vamos a hacer la actividad. Entonces, vamos a crear un vector llamado semana comercial. ¿Sí?
semanas comerciales. Semanas comerciales va a ser un vector. Va a ser un vector, perdón. Va a ser un vector que va a estar compuesto por ¿qué? Week 2018-01. Week 2018-02. Perdón. Lo voy a hacer directamente acá. Week 03. Week 04. ¿Eso estuvieron haciendo ustedes o no? Week 05. Sí. Week 06. Perfecto. Week Creo que no hay 07. una forma de concatenar. Yo probé con la función paste, pero me genera el W con espacio. Ya, entonces fíjate. Buena pregunta. Un set igual, entre comillas, sin nada. Entonces fíjate, lo que vamos a hacer es Paste cero ahí. el famoso paste o paste. Y lo vamos a hacer de la opción 2. Va a ser lo mismo, en este caso un paste de la week 2000, de esta misma. Perdón. ¿Sí? Esa misma. Pero fíjate que acá le voy a poner solamente eso. ¿Por qué eso? Porque aquí fíjate lo que voy a hacer. Voy a pegar eso con una secuencia del 1 al 7. Y lo voy a separar. Voy a hacerlo con el paste 0, pero lo voy a separar de esa forma. ¿Qué estoy haciendo ahí, Hugo? Exactamente lo mismo que lo anterior. Sí. Me voy a estar escribiendo todo el rato. Y fíjate. Ya, ahora entendí mi error. Yo puse solamente W, entre comillas, y puse como correlativo de 2018-01 a 2018-07. A ver, tú lo que hiciste fue esto. Algo así. Pegaste el W. Y aquí lo que hiciste, ponte Sí. tú, fue lo siguiente. 2018. A ver, vamos a ver si funciona de esta Claro. forma. Y aquí tú lo que hiciste para entender tu lógica. Y aquí lo que No, hiciste fue 2018-01, 2018-07, para que me hiciera el correlativo. 2018-07. Eso Sí. hiciste tú. Sí. Ya, Y ahí quiero ver me el generó- error y después lo separaste, supongamos. Y eso te pasó a ti. No puse separar. Ya, sin el separar. ¿Por qué pasó eso? No. 5 millas del 2018 al... Como era secuencivo, está de tipo carácter. Sí, perfecto. Pero qué atento. Eso hiciste tú. Sí. Y así me generó. Entonces dije, Ya. no, qué raro, no debiese ocupar el espacio dentro del W. Vamos a ocupar el paste 0. Pero igual lo genera bien. La diferencia entre el paste y el paste 0 fundamentalmente tiene que ver con la separación. Paste 0 como que no te separa el espacio. Ah, ya, como que hace un truncate o elimina el espacio. Claro, te va a eliminar el espacio y el paste te tiene la opción de separar. Entonces aquí tú puedes, por ejemplo, le poner Hugo y te va a separar por Hugo. Ya, entendí. Entonces, en consecuencia, tenemos distintas formas para hacer el tema de las semanas comerciales. Usted sabe de que esto se lo van a entregar listo, obviamente. Ya ustedes son tomadores de decisiones. No sé si están ahí todo el rato en el teclado. Yo creo que ustedes ven reporte y en función de eso lo toman, lo meten al Power BI, Tableau, su efecto Python, o bueno, los que trabajan en R, y toman decisión en función de eso. ¿Ya? Pero obviamente es importante que entienda esto. ¿Ya? Entonces la opción del Hugo es plausible, se puede realizar. Muy buena acotación, que fue esta. Él lo hizo con paste, sí, no hay problema. Paste 0 te lo va a juntar, ¿no es cierto? El paste normal le dije que lo separara específicamente y creó un vector manual. ¿Cuál le acomoda más? Usted decide. ¿Todos pudieron realizar esa? Al menos. Ahora Sí. yo sí. Perfecto, sí, es que me interesa que me hayan comentado y que sean sinceros porque en función de eso vamos avanzando porque ya muy bien Hugo. Ya, y el resto también. Crear vector que contenga ventas según semana comercial, almacenar en un vector llamado sucursal Parque Arauco. A ver, yo creo que muchos se preguntaron, pero ventas, ¿qué había que poner ahí? Bueno, usted inventado, no había necesidad de que... Entonces, por ejemplo, vamos a crear ahora Parque Arauco. Me van a perdonar la ortografía, pero Arauco. Ya lo voy a dejar con mayúscula mejor. ¿Ya? Entonces,
tenemos las semanas comerciales, listas. Y ahora nos está pidiendo que creemos un vector que se llama sucursal Parque Arauco. ¿Sí? Y ahí ese sucursal nos está pidiendo que dejemos las ventas. Ya, entonces vamos a crear las ventas. 10.000, por ejemplo, 20.000, 25.000, 30.000, 22.500, no sé. 22.500, 26, no sé, 875.000 ya. ¿Sí? Creamos el vector. El vector Parque Arauco, si yo lo ejecuto directamente, lo voy a ejecutar acá en la consola, que usted también lo puede hacer. Ahí lo tiene. ¿Sí? Creamos las ventas. Ya. Luego nos está diciendo crear otro vector. ¿Cómo se llama el otro vector? A través del chat porque no veo mucho, estoy ahí como en dos pantallas. Subplaza toda la. Ya, perfecto, gracias. Entonces nos está diciendo crear un vector. ¿Cómo creamos el vector? Usted ya sabe. Y ahí si crea el vector, lo asigna. Me imagino que usted se preguntó en algún momento por qué al profesor se le ve de esa forma. Y a mí no. Creo que lo dije la vez pasada. Tiene que ver con la fuente que yo instalé. Entonces se la haber separado. Algo así. ¿Ya? Entonces, sucursal Plaza Tobalaba, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y aquí vamos a cambiar un poco los números, ¿no es cierto? ¿Y qué números podríamos colocar? No sé, el que se le ocurra a usted. O porque hizo así. Horrible. Ahí sí. Entonces, dentro de esa, 10.500, 2.000, 78.000, 36.000, no sé, 21.800, 26.800, debo tener la misma longitud, 6.040, 42. ¿Tenemos la misma longitud, no? Creo que sí. A ver, vamos viendo. Largo, sucursal, Parque Arauco, 7, y voy a hacer lo mismo para el otro. ¿Por qué esto? Porque recuerde que el data frame tiene que contener la misma longitud, el mismo largo. Usted no puede crear un vector que tenga 20 observaciones o 20 elementos y el otro tiene 5. Salvo que trabaje con matrices. ¿Ya? Tenemos los mismos elementos. Entonces ahora vamos a crear un data frame. ¿Cómo creamos el data frame? Se los enseñé hace un momento. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo creamos un data frame? ¿Cómo era? Frame, ¿no? Data.frame. Ya, y dentro de ese data.frame, ¿quién me está hablando ahí? ¿Diego? Diego, sí. Y Ya, ahí Diego. tenéis que poner los vectores que creaste recién. Exactamente, creéis los vectores, ¿no es cierto? Tenéis ese y tenéis el segundo. Siempre el R te va mostrando, se los dije también anteriormente, que te entrega como un autodiagnóstico. Entonces, ya lo tienes listo, tenéis tu data creada. Ejecutáis, la tenéis lista. Sí. ¿Ya? ¿Qué más nos está pidiendo? Ahí tenía la duda si había que ponerle también como columna la semana comercial o no. Ah, perfecto. Columna, espérate, nos está pidiendo ambos vectores. Ah, bueno, créale el vector, claro. Porque después te pide operar sobre el data frame y te pregunta por semana comercial. Entonces asumiría que tiene que ser semana comercial. Perfecto, ahí está. ¿Ya? ¿Cómo se puede organizar mejor la data? Quizás poner, bueno, ahí sería una matriz, ¿o no? Si es que pongo datos en fila, sucursal en fila y venta, semana comercial en columna, Sí, ahí también. cambia matriz, ¿o no? Sí, podéis trazar, o sea, tú, por ejemplo, querías esto, lo quieres dejar como en los nombres de la fila. ¿Sí? Sí, row names. Intenta. Row names, coma, row names y es igual semana comercial. Y me avisa ahí. Ya. Generalmente yo no trabajo con filas, salvo cuando quieras hacer un análisis de clúster, cuando quieras hacer un análisis de conglomerado, ya cuando te quieras meter en eso. Porque siempre hay problemas cuando tú pones eso en fila. Al menos yo he visto que las semanas comerciales las trabajan en columna. Bueno, dependiendo de cómo las quieran trabajar, pero también voy a poner casos donde están en fila. Cuando quieran hacer como pivotes, cambiar las filas que pasen a columnas y las columnas que pasen a fila. Les voy a enseñar eso también. ¿Ya? A contar de la próxima semana. La próxima sesión. Sí. Sí. Bueno, ahí en lo que trabajo yo se divide mucho por, o sea, los análisis ya son de, por ejemplo, venta distribuidos por divisiones.
No sé, Ah, sí. el de zapatos, el de muebles. Se usa Sí. mucho eso. Sí, no, sí, vamos a ver eso, no te preocupes. Vamos a verlo. Sí, como te dije, esta es la sesión introductoria, entonces obviamente tengo que entrar recién a picar con ustedes ahí, a jugar un poco. Perdón por la informalidad, pero a picar me refiero como a meter mano en la lógica básica, ¿no? Y después ya vamos avanzando en conjunto fuerte en ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra data frame creada. Marco dio una pregunta sobre cómo nosotros podemos crearlo en fila, row names, y coloca eso. En mi caso solamente yo necesito específicamente dejarlo de la forma como yo quiero en estos momentos. Y aquí nos está preguntando de la base de datos rescatar desde la fila 2 a 5 y solo la columna sucursal Parque Arauco y Semana Comercial. Ya, ¿cómo lo haríamos? Rescate 1 lo voy a poner. Rescate fila 2 a 5. Ya, ¿qué nos está pidiendo acá? De la data, rescatar de la fila 2 a la 5, y aquí puedo colocar sucursal Parque Arauco, el nombre del vector, luego semana comercial. Qué gran acotación, Diego, porque la verdad no me he dado cuenta, como creo estos ejercicios en el momento, entonces se me ocurre cualquier cosa. Entonces, semana comercial. Si yo ejecuto, finalmente estamos filtrando en función, o estamos haciendo el subset en función de los criterios que yo estoy pidiendo en este caso, fila 2 a 5. ¿Ya? Duda. No. Todo Ya. bien. Entonces, ¿qué nos está pidiendo ahora? Lo mismo, pero para Parque Arauco. Lo mismo para Parque Arauco, entonces sería lo mismo. Entonces esto podemos hacerlo así, por ejemplo. Del 2 a 5, y aquí podemos hacerlo así, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué me rescató? Plaza Toda Lava y Parque Arauco. Ya tengo que ver la posición de la columna. En este caso puse todo 1 y me salió sucursal Plaza Toda Lava y sucursal Parque Arauco. Entonces aquí tendría que rescatar. ¿Cuál tendría que rescatar para llegar a esas dos? La 1, la 3. ¿Sí? Y ahí llegamos a lo mismo. Y con el comando después nos está diciendo, con el comando rescatar nomás. Rescate. Si era solamente para que jugaran rápido. ¿Ya? Eso era todo. ¿Duda hasta el momento? No. Ya. Vamos a tomarnos un descanso. Nosotros tenemos hasta las 11 hoy día. Entonces, a las 10:40 volvemos. No sé si les parece. Dale. ¿Ya? ¿Duda hasta el momento? No. No, por ahora no. Ya. ¿Por ahora no? Ok. Toda esta introducción que estamos haciendo, después nosotros ya no vamos a hablar de cree una matriz, cree un data frame. Yo voy a asumir de que ya los conceptos se saben, por ende vamos a avanzar un poco más rápido, ¿ya? Entonces, dentro de los otros objetos que también son utilizados están las matrices. ¿Y qué son las matrices? Las matrices básicamente son arreglos rectangulares de fila y columna. Son arreglos multidimensionales que poseen filas y columnas. Y para construir una matriz de datos, para construir una matriz de datos, lo que usted tiene que realizar es lo siguiente. Supongamos que quiere crear una matriz con el comando matrix. Va a trazar las filas primeras en row, por ejemplo, 10. O no, vamos a hacer sencillamente algo más simple. Matrix, data, y dentro de esa data puede tener distintos elementos de un vector, 10, 15. ¿Ya? Y me está pidiendo el número de filas en row. Yo le voy a decir que quiero 2 filas y quiero 2 columnas. Fíjese lo que va a hacer. ¿Ya? Me creó una matriz, un arreglo multidimensional compuesto por 2 filas, 2 columnas. ¿Ya? A esta yo lo voy a denominar, por ejemplo, matrix. Si yo quiero asignarle los nombres a la matriz, existe el comando callNames, y callNames lo que me dice es, ¿a quién le quieres asignar esos nombres? ¿A las columnas de quién? De la matriz. Matrix. Y aquí, por ejemplo, podemos colocar los nombres compra, no sé, y no compra. Si es que usted quiere calcular
la probabilidad de compra. Ya, tenemos las columnas, voy llenando la matriz. Esto generalmente no se hace así, ya, pero es para que vaya entendiendo qué es lo que puede hacer. Y ahora necesita crear las filas, nombre de las filas. ¿Ya? Row names, nombres de la matriz en cuanto a las filas. Y aquí, perdón, y aquí vamos a, por ejemplo, calcular la probabilidad que de ser de determinado sector o nivel socioeconómico, de acuerdo a la clasificación de marketing, ABC1, CO, C3, D y E, ¿sí? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es clasificar en función de ABC1, C2, supongamos. Entonces, si ahora yo reproduzco mi matriz, puedo calcular perfectamente probabilidades condicionales, puedo calcular probabilidades de la intersección, etcétera, etcétera. ¿Ya? 10, 15, 25, 25 las columnas, eso suman las columnas, ¿no es cierto? Y filas suman 30, 5 y 15. ¿Cuánto es 5 más 15? 22. 22. O sea, 5 más 15, 20. 15. Ah, Ya me estás asustando. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de ser ABC1, yo sé que es 25 de 50, la probabilidad de ser C2 y que compre es 5 de 50, ¿sí? Y la probabilidad de ser ABC1 dado que compra es, en este caso, dado que compra, por ejemplo, ABC1, dado que compra sería, en este caso, 20 de 25. ¿Ya? Pero bueno, independiente de eso, las matrices, como le había dicho anteriormente, son estos arreglos rectangulares, y aquí les puse algunos ejemplos. Un ejemplo concreto vendría a ser este. Primer ejemplo. Si yo ejecuto eso, lo que estoy creando es una matriz de 8 letras del abecedario con 2 filas, 2 columnas. Duda hasta el momento. Es lo mismo que aquí que ponga data. Data es igual. ¿Ya? No obstante, dentro de las matrices existe un comando particular que se llama byRow, que lo que hace finalmente, fíjese en la consola, lo que hace finalmente es trazar, en vez de columna hacia abajo, de forma vertical, lo va a hacer de forma horizontal, fíjese usted. ¿Ya? La diferencia entre la de arriba y la de abajo. Duda hasta el momento. Ya, no. perfecto. Esto después no lo vamos a seguir viendo tanto, pero obviamente quiero que entienda la lógica, ¿no? Hay otra finalidad de las matrices que es empalmar, que es cuando usted, por ejemplo, quiere pegar filas, ¿sí? O quiere pegar columnas. Para pegar filas, en una matriz también lo puede hacer en una base de datos en un data frame, ¿ya? Con rbind puede pegar filas, más observaciones. Y con cbind puede pegar más columnas. O incorporar más columnas a una base de datos. ¿Ya? Cbind, en este caso, su data frame, coma, y la variable nueva que quiere pegar a ese data frame. Y va a tener una base de datos con una concatenación en el fondo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, vamos a crear, por ejemplo, ahora rbind para que entienda la lógica de pegar filas. Pegar filas. Voy a poner pegar filas, ¿no? En vez de empalmar filas. Suponga usted que tiene un vector que está compuesto, o sea, tiene dos vectores. ¿Sí? Dos vectores. El vector C, 2, 4, 6 y el vector C, menos 1, 0 y 3. Si yo ejecuto rbind, me va a empalmar, me va a juntar el 2, 4, 6 y el menos 1, 0 y 3. Rbind significa row bind, que en rigor me está pegando filas. ¿Dudas? No. Ya, perfecto. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo, pegó fila abajo. Por el contrario, lo voy a poner pegar columnas, por más de que sea informal, pero es para que se entienda de mejor forma. Voy a pegar columnas, es el contrario. En este caso, cbind, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos este ejemplo, que se lo dejé acá, que está compuesto por 3 vectores. ¿Sí? Fíjense lo que va a realizar el cbind.
Pero Sebastián, ¿sabes lo que pasa? Me llama la atención de que el vector 2 tiene solamente 2 elementos y el vector 3 tiene 2 elementos y el vector 1 tiene 4 elementos. ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está haciendo ahí? Siguiendo la lógica. Replica, vuelve a pegar la misma secuencia hasta completar la dimensión. Exacto, Diego. La matriz te vuelve a pegar los números como que en el fondo tiene que calzar el arreglo multidimensional. ¿Ya? Entonces, ahora la pregunta que está es, ¿cómo extraemos filas? Bueno, de alguna manera nosotros ya lo hicimos. No sé si se acuerda con el famoso subset. Entonces, supongamos que tiene esta matriz. Ahora voy a extraer filas. Supongamos que tiene esta matriz, que la denominamos A matrix en un vector, que está compuesta por las letras del abecedario del 1 al 8 de 2 por 4. ¿Sí? Y suponga usted que necesita rescatar solamente la fila 2. ¿Cómo lo hace? Bueno, el ejemplo concreto para rescatar es específicamente con el número 2 y por consiguiente la coma. Y me va a rescatar la fila 2. En este caso, esta. ¿Ya? Si quiero rescatar la fila 1, ya sabe usted. ¿Ya? No sé si se acuerda de eso. Sí. Ya, perfecto. Lo mismo con extraer columnas, ya también les expliqué, por eso les dije que me había adelantado un poco. Extraer columnas, podemos hacerlo perfectamente. ¿Ya? Voy a copiar la línea 164 porque así vamos avanzando un poco más rápido. Y dentro de esa vamos a rescatar particularmente la 4. Recuerde, filas, columnas. ¿Ya? Y, bueno, usted ya sabe que puede perfectamente extraer tanto filas como columnas. En ese caso, filas y columnas, subset. Perfectamente sabe usted de que si tiene, esa matriz y quiere rescatar fila y columna, usted sabe que utilizando los corchetes puede rescatar en este caso la fila 1 y la columna 3. ¿Ya? Y me va a entregar directamente lo que yo estoy buscando. ¿Duda hasta el momento? Ya, perfecto. Es probable que quede pendiente listas. Voy a dejar como tarea de que ustedes estudien listas, porque el resto ya lo sabe, si se da cuenta, cálculo en R, se lo mostré al principio. Los errores más frecuentes en análisis de datos también, se los puse directamente para que usted vea cuáles son los errores más usuales que vamos cometiendo. ¿Sí? Y la actividad 9 es si usted quiere realizarla, está en total libertad para que vaya identificando cada línea de comando. Lo ve aquí mismo y ve los errores. Entonces a mí me interesa solamente crear el trabajo con ustedes de matrices, y con eso finalizamos ya el módulo de introducción y nos vamos a meter de lleno en todo lo que es base de datos, operaciones y cálculo. ¿Ya? Entonces ya damos por finalizar la parte de introducción. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la actividad 9 y vamos a finalizar por el día de hoy en función de las horas. ¿Ya? Seba, ¿puedes pegar en el chat la parte de matriz, por fin? Obvio, 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 obvio. Obvio. De hecho. Si tú Ya. quisieras ponerle nombre a las columnas, Seba, es name.raw. Call names. Call names. Call Row names. names. ¿Ya? Ya. Row names. Estos arreglos multidimensionales te sirven cuando estés jugando con probabilidades, cuando querías hacer como cálculo matricial y cosas. Sí. ¿Ya? Pero solamente para que entiendas de que hay distintos objetos dentro del R que te sirven mucho. Ya, entonces, ¿qué nos está pidiendo? Crear una matriz con 10 filas. Aquí yo voy a ayudar un poquito, porque expliqué un poco más rápido matrices. Crear una matriz con 10 filas, ¿y qué dice? 4 columnas. Llenas de NA, usando matrix. Ya. La actividad 9 ustedes la pueden ver en datascience.mat.c.cl, copian y pegan y van a tener el script bien. ¿Ya? Entonces, actividad 1, lo que nos está diciendo es que ya hay un vector que se llama mat.0, por lo tanto no hay que modificarlo. Yo lo dejé así para que usted trabaje sobre la base de mat.0. Entonces, mat.0 va a ser una matriz, ¿no es cierto? Con 10 filas. ¿Cómo creo las filas? Con nrow. 10 filas. 4 columnas.
¿Y qué nos está diciendo? Que toda la data, ¿sí? Todo lo que va a contener esa fila y columna va a estar llena de NA. Si yo ejecuto eso, voy a tener puro NA. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque quiero que entiendan de que usted puede poblar una matriz. Ahora no hay ningún dato. Yo voy a ir poblando, metiéndole número a eso. ¿Ya? Entonces, la pregunta 2 es asignar vec_num a la primera columna de mat1. No sé si se acuerda del famoso vec_num. Vec_num era esto. Yo voy a ejecutar nuevamente los distintos vectores, porque ahí sí. Vec_num fue la actividad que nosotros habíamos hecho. No sé si se acuerdan, vec_num en los vectores. Sí, Ya, Sí. entonces ahora vamos a ir poblando con esos vectores que ya creamos. ¿Por qué lo quise hacer así? Para que usted entienda de que nunca va a dejar de lado esos objetos que creó. Entonces, o puede que no los deje de lado en algún momento. Entonces, la primera columna de mat1, lo que nos está diciendo es que le asignemos el vector a la primera columna. ¿Ya cómo lo hacemos? En este caso, lo que tenemos que hacer es mat.0, dice, perdón, mat-1 va a ser mat.0. Eso nos está diciendo. Por lo tanto, ahora mat.1 va a ser mat.0, lo que habíamos creado, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Después, ¿qué nos está diciendo? Asignar vec_num. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Mat-1, y aquí fíjense lo que voy a hacer, coma 1, porque es la primera columna. ¿Sí? Y a esa primera columna asigna, flecha, a asigna, vec_num. ¿Qué va a pasar ahí? Fíjense lo que va a suceder si ahora ejecuto mat-1. Poblé la primera columna. Si yo le pongo 2, me va a poblar esa. Si le pongo 3, esa. Y si le pongo 4, esa. ¿Se entendió? Pego en el chat. sí, Ya, sí, perfecto. sí. Número 2. Ahora, lo que nos está pidiendo es número 3. Y en el número 3 lo que nos está diciendo vec_int, que fue el vector que habíamos creado. Dice a la última columna de mat2. Entonces, mat2 va a ser igual a mat1. Solamente para jugar, ir alternando. ¿Sí? Y dentro de eso, primero yo recomiendo revisar la dimensión de la matriz. ¿Ya? Y vamos a ver mat1. Es una matriz de 10 por 4. ¿Ya? Filas, columnas. Entonces, lo que voy a hacer ahora finalmente es lo siguiente. En mat2, ¿qué nos está pidiendo? A la columna 2, asignar el vector vec_int. Y si yo ejecuto ahora mat2, voy a tener, fíjense, la segunda columna poblada. Duda. Voy a finalizar con esta actividad y estamos. Número 4. Ya, número 4, lo que nos está diciendo es asignar vec_cha y vec_fa a las restantes columnas. Ya, pues ¿cuál nos queda? 3 y 4. Ya, pues entonces esto estaba así. mat3, estoy siguiendo la lógica, mat2, como que las va sobreescribiendo. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, mat3 nos está faltando, ¿qué columna? 3 y 4. 3. ¿Me van siguiendo, no? 3 y 4. Ya esa vamos a almacenar vec_cha y vec_fac. Quizá esto es un poco más complejo. ¿Ya? Como son 2, yo le pongo 2 acá. Si son 3, 3. Porque me quedan 2 columnas. Entonces, si ejecuto mat3, yo ahora tengo toda la matriz. Y ahora, si se dan cuenta, los otros ejercicios usted perfectamente los puede realizar. Seleccionar la sexta fila de la matriz, usted lo puede realizar perfectamente. ¿Cómo selecciona la sexta fila de la matriz? Mat-3, por ejemplo,
¿qué tendría que colocar acá? La sexta fila. Recuerden, 6, fila 6, columna. Aquí, ¿no es cierto? 6, 6 nomás. Sí, Ahí sí. estamos. Selecciona la fila 6. La 6. La 6 es esa. Ahí está. ¿Ya? Y eso tenía que guardarlo en un vector. ¿Cómo se llama el vector? Fila 6. ¿Ya? Y usted sabe que fila 6 ahora es eso. Oh, más encima el numerito que sacó, po. Dios mío. ¿Ya? Entonces, vamos entendiendo, jugando con la lógica de las matrices. Y ahora, en el número 6 lo que nos dice es extraer el elemento asignado a la fila 5, columna 3. ¿Cómo lo hacemos? Nos va a indicar una letra, yo creo. ¿Cómo lo hacemos? Igual que antes, pero ahora le poní 5,3. Ah, ya, perdón. Valor 5.3 dice. 5.3. Por ejemplo, mat-3 y aquí 5.3. O sea, coma 3. Y esto, en rigor, nos debería entregar el valor G, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué más nos está diciendo? ¿Qué más nos está diciendo? Usar Cbind ahora. Ya, ¿cómo funciona el Cbind? Cbind y tenéis que poner adentro las columnas que queréis concatenar. Entonces, ponte tú, vamos a crear un vector que se llama mat ordenado. O vamos a matriz ordenada, que va a ser un Cbind ¿de quién? Del mat 4 y del mat 3. ¿Sí? Claro, Espérate, aquí algo pasó. Mat 4, mat 3. que el mat 4 creo que no está definido. ¿Y cuál es el mat 4? Entonces aquí tengo un problema. sí, más, pero no lo hemos definido. Mat 2, puede ser mat 2, a ver. ¿Puede ser eso? Ahí sí. Ya, perfecto. ¿Te das cuenta que nos pegó las columnas al lado? Porque Claro. habíamos partido con 4 columnas. ¿Ya? En rigor, Cbind te pega las columnas. ¿Ya? Y vamos a terminar con el rbind. Rbind. Rbind, vamos a hacer exactamente lo mismo. Esa es la 10. Voy a calcular la 10 para ir más rápido porque las otras cosas... Oh, ya bueno, le voy a enseñar transponer. Transponer es la 9. Rotando la columna en 4 ya es como un... Entonces, la 9 lo que podemos hacer es transponer del siguiente modo. Para transponer se hace lo siguiente. Tenemos mat 4. ¿Sí? No, este sería mat 3. Transponer lo que hace, por ejemplo, 1, 4. Transponer lo que hace es lo siguiente. Si yo le pongo una T, debería cambiar esto. ¿Se da cuenta de la diferencia, no? Con la letra T me los pasó como a filas. Y le cambió el orden. Y te cambia el orden. Después esto lo vamos a aprender con pivot longer y va a ser más útil y va a entender la lógica de esto que le estoy diciendo acá. ¿Ya? Y usted en cualquier momento me va a decir, pero Sebastián, ¿cómo pasamos por esto? Sí, es que había que pasar, ¿ya? Después esto no lo va a ver más por si acaso. Alguna gente sí, pero en general no. Y bueno, rbind vamos a finalizar con esa. La sesión de hoy. La número 10. La número 10, ¿cómo lo vamos a hacer? Rbind. ¿De quién? De mat 3 y mat 2. Y fíjense lo que hizo. Teníamos un arreglo multidimensional que tenía cierta cantidad de filas y le pegamos más filas. Y las pegó abajo. Habría que ver en este caso, ya, son 10 de mat 3 y 10 de mat 2. Entonces, si yo le pongo rbind, lo que estoy haciendo en definitiva, lo que estoy haciendo es creando una concatenación por filas. Ah, bueno, y el comentario de Diego, y con esto ya sí que finalizamos, tenemos que hacer lo siguiente, por ejemplo,
mat final creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama la... Sí, mat final, está bien. No, no la tengo yo. Eso me pasa siempre. Mat final. Mat final. No la tengo. Esa hay que crearla, pues, ¿no? En el 11. En el 11 habría que crearla. O sea, No. está ahí en el 11, ¿cierto? Ahí se asignar fila de columna a la matriz mat final. No va a hacer cualquier ejercicio, Diego. Entonces, por eso te digo que fue como... Ya, pero fíjense. Row.names, voy a hacerla sobre la base de mat.3. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Row names, ¿cuántas filas tiene? Tiene 10. Entonces, row names de mat.3, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un pace, que se llame, por ejemplo, semana. ¿Sí? Dentro de semana vamos a hacer una repetición que vaya del 1 al 10. ¿Por qué del 1 al 10? Porque es el número de filas que tiene. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya. Y lo mismo vamos a hacer con call names de mat3, para que vaya entendiendo, quizás no era el mismo ejercicio, pero era para que, vamos a hacerlo en vivo en directo nomás. Call names de mat3 va a ser, en este caso, pace sucursal, y aquí vamos a poner, no sé, rep del 1 al 4. ¿Por qué del 1 al 4? Porque sabemos que son 4 columnas. Entonces, ya pobleé por sucursal. Marina Arauco, Sí. Plaza Tobalaba, Parque Arauco, Alto Las Condes. Por semana. ¿Bien? Ya. La dimensión, cuando le ponís nombre a las columnas y las filas, se mantiene, ¿cierto? No las detecta como una fila o columna más, sino... No. Ya. Sí, más 3. Es una matriz de 10 por 4. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, bueno, las listas, quiero que haga el ejercicio usted de ver cómo se hace el rescate de lista. Las listas, básicamente, para ir sintetizando, es un objeto que puede almacenar de todo. Puede almacenar vectores, matrices, data frame, modelos de regresión, series de tiempo, lo que sea. ¿Ya? Esa es la diferencia de las listas. Entonces hemos pasado por toda la familia. Data frame, base de datos. Matrices, listas. Perdón, vectores, listas. Listas puedo almacenar todo. Puedo meter en una lista 50 bases de datos, 50 data frame. ¿Sí? Eso es lo que hace una lista finalmente. Se lo voy a ir mostrando también a contar de la otra sesión. Entonces, stop recording.